Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el 16 dice: el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Palabra de Dios. Cierremos nuestros ojos y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar, Señor, levantamos nuestras manos en agradecimiento, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, tú nos has librado, tú nos has protegido, tú has estado con nosotros en medio de las situaciones, de los problemas, en medio de las circunstancias. Señor, sabemos que tú eres el dueño del oro, de la plata, y tú eres el dueño de todo, Dios, y tú eres el dueño de nuestra salvación. Ahora, Dios, con corazones agradecidos venimos delante de ti, sabiendo que somos inmerecedores del gran regalo que tú nos has dado, que es la salvación eterna. Señor, sabemos que somos inmerecedores y agradecidos estamos por ello, por esa salvación en mi casa, por esa salvación en mi familia, en mi entorno y en toda una iglesia, Señor, a nivel nacional e internacional. Ahora, Dios, traemos a ti nuestras cargas, nuestras debilidades y nuestros problemas. ¿A quién iremos sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si usted tiene un problema, una necesidad, una enfermedad, en esta hora levante su mano en fe que el Espíritu Santo ha estado y está en este lugar. Dígale: Espíritu Santo, sana en esta hora. Pongo en tus manos esta dolencia, este problema, Señor, en la próstata, este problema en las arterias, este problema en las venas, este problema en las rodillas, Señor, articulaciones. Dios amado, en el nombre de Jesús, todo estrés sea liberado de esos cuerpos, Dios amado, y que en el nombre de Jesús, Señor, esos, Señor, vasos sanguíneos sean restaurados, y en el nombre de Jesús recibimos todas esas sanidades en los cuerpos, Señor, y en el alma también, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Espíritu Santo, este es tu espacio, háblanos, que queremos escucharte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, póngase cómodo y en su lugar. El título de esta tarde es Más que vencedores. El título es Más que vencedores, y lo repetimos todos juntos: más que vencedores. Los cristianos somos personas que gozamos de posiciones, dones, talentos y privilegios que al descubrirlos en la Biblia uno se queda asustado y asombrado de lo que Dios hace con nosotros. Lo que Dios prepara para los hijos de Dios, los hijos que hemos creído por fe en Él y los hijos que somos guiados por medio del Espíritu, tenemos grandes bendiciones. Y una de esas grandes bendiciones es que nos categoriza el mismo Señor a ser más que vencedores. Y cuando yo leí esta frase, me pregunté y se me hizo la pregunta: ¿cómo es que un cristiano llega a ser más que vencedor? ¿Cómo es que Pablo a los romanos, a una iglesia dividida entre judíos y no judíos, queriendo unificarlos, Pablo, por medio de esta carta, les dice: tranquilos, que ustedes son más que vencedores? Y el Espíritu me guiaba a unos versículos antes y unos versículos después, y me daba un esquema de 7 niveles de las personas que somos más que vencedores en Cristo Jesús. 7 fases, 7 etapas o 7 niveles
en los que el creyente va pasando de vencedor a más vencedor, a más vencedor, a más vencedor, a más vencedor, hasta llegar a un punto donde el creyente es más que vencedor en Cristo Jesús. Y esta tarde entonces aprenderemos 7 niveles en los que el creyente se convierte en ese nivel. Para los que les gusta el anime y todo, un Super Saiyajin, un Goku, cuando se ponía en color amarillo, me recuerdo, de niveles altos. Y este es el más que vencedor. Aprenderemos entonces 7 fases, 7 niveles en los que el creyente, el Señor lo lleva poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que lo lleva a un nivel de más que vencedor. Iniciemos entonces con el nivel número 1. Diga conmigo: vivir en el Espíritu. Nivel número 1, vivir en el Espíritu. Para que el creyente llegue a un nivel más que vencedor, primero necesitamos una base. Así como un edificio se construye y se hacen cimientos y se hacen bases, la primer base que el creyente necesita para ser más que vencedor es vivir en el Espíritu. Y esa es la base del creyente, vivir en el Espíritu. Y todos aquellos que fueron guiados por el Espíritu los guía y los hace, como leíamos en ese versículo en Romanos, hijos de Dios. Entonces el Espíritu fue quien lo trajo a usted, es el Espíritu el que redarguye, es el Espíritu que no lo deja. Dígame si sí o no, que usted no quería venir. Usted a puros empujones vino. Usted quería quedarse después del sopón durmiendo. Había un gran calor, pero usted prefería la hamaca con sueño y unas grandes sudadas. Pero es el Espíritu el que lo guía, y es el Espíritu que nos motiva, y es el Espíritu Santo el que nos redarguye, y es el Espíritu que nos lleva a toda justicia y a toda verdad, y es el Espíritu que nos guía a ser hijos de Dios. A estos hijos de Dios que son guiados por el Espíritu, ya siendo hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Entonces usted ha sido guiado por el Espíritu. Ahora usted ya es hijo de Dios. Y a esos que somos hijos de Dios, el apóstol Pablo a los romanos les dijo: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, aquellos que hemos sido guiados por el Espíritu, aquellos que hemos sido guiados hacia una iglesia, aquellos que hemos sido guiados hacia una conversión, ahora ya somos hijos de Dios. Y ahora que somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y ahora que el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no hay un espíritu de esclavitud. Ya no hay un espíritu de esclavitud hacia los vicios, hacia el pecado. Contrario, ahora hay un espíritu que agrada a Dios. Hay un espíritu que está libre del temor. Y no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, teníamos miedo a morir, porque nuestro espíritu y nuestra conciencia misma nos decía que el día que moríamos, ese día partíamos al infierno. Pero hoy, que
que el Espíritu nos ha guiado a ser hijos de Dios, y ahora que somos hijos de Dios, el Espíritu de nosotros es el Espíritu de adopción que clama Abba Padre. Entonces lo que ha sucedido es lo siguiente: el Espíritu de Dios ha entrado en nuestras vidas, ha empujado al espíritu del temor, y por ende dentro del creyente y dentro del cristiano el espíritu del temor ya no cabe, ya no hay espacio, porque el espíritu de adopción, el espíritu del Hijo de Dios es el que dice Abba Padre. Entonces, ahora que nosotros somos hijos de Dios guiados por el Espíritu, ya no debe haber temor en nuestras vidas. Donde hay agradecimiento no puede haber temor. Donde hay agradecimiento no cabe el temor. No pueden haber dos sentimientos en el mismo lugar. O usted tiembla o usted es valiente, pero no puede haber ambas cosas. Y dentro del creyente, el apóstol Pablo les dice: dentro de ustedes ya no hay una esclavitud. ¿Y cuál era la esclavitud que nosotros teníamos antes? La esclavitud que usted y yo teníamos antes es que estábamos pegados, adictos a la cocaína, adictos al cigarro, adictos al alcohol, adictos a nuestros placeres, adictos a la carne, adictos a los placeres instantáneos. Y esa era nuestra esclavitud. El diablo nos decía: anda a pegarle un tiro al otro. Tomábamos el arma y lo hacíamos. Estábamos esclavos. El diablo nos decía: ve y crea disensión dentro de la colonia, y sé tú la prensa gráfica, y crea chismes y disensión y división. Y nosotros éramos los que ocasionábamos la división y los matrimonios y los divorcios en los matrimonios, porque nosotros estábamos esclavos del mundo. Pero cuando entra el Espíritu de Dios en el Hijo de Dios, la esclavitud pasa a un lado y el espíritu de adopción entra dentro del Hijo de Dios, y entonces el Hijo de Dios ahora dice Abba Padre, que significa papito lindo o Padre mío. Entonces ahora nuestro espíritu, los que somos guiados por el Espíritu y somos hijos de Dios, ahora ya no somos esclavos del temor, ahora ya no le tenemos miedo a la muerte, ahora somos personas que nuestro espíritu mismo clama redención y clama a nuestro Padre Celestial. Y si hijos, viene a estos que somos más que vencedores, y si hijos, herederos con Dios, y si hijos, coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, seremos glorificados. Entonces aquellos que somos hijos de Dios, que hemos sido guiados por el Espíritu, que el Espíritu de nosotros ya no es el espíritu de la esclavitud al temor, porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. La persona o el creyente ya no tiene que vivir atada al temor, que me van a matar, que me va a suceder, que se me va a caer el negocio, que se me van a morir los hijos, que se me va a caer, se me van a echar del trabajo, que va a suceder esto otro. El temor ya no puede estar dentro del Hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios, el que clama Abba Padre, es el que gobierna en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios solamente dice Abba Padre. Entonces ya ese hijo en la nivel 1, primero vive en el Espíritu, el temor es a un lado, y empieza a gozar de vivir en el Espíritu, libre del temor, entendiendo que es heredero y coheredero con Cristo. Y cuando hablamos de heredero, ¿cuántos padres hay en esta tarde? Levántenme la mano los padres que están en esta mesa. ¿Sí o no que esa casa que usted tiene de 300,000 colones, no dólares, ¿a quién se le va a dejar a usted? A los hijos. Los padres trabajan para los hijos. Yo cuando hago números de todo lo que tengo, los padres trabajan para los hijos. Nuestro Padre Celestial
trabaja día y noche. Y le dijeron en una ocasión: mi padre hasta este día trabaja, le dijo Jesús a los fariseos, sinónimo de que lo que tiene Dios son cosas grandes para los hijos de obediencia, para los hijos de Dios, esos que somos herederos y también coherederos con Cristo Jesús. Nivel 1 de más que vencedor. Esa es la base del creyente. Vivir en el Espíritu. Pasemos al nivel 2 y avancemos. Y en el nivel 2, ahí viene una pregunta. Yo quiero que abra su Biblia en el siempre Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Lo tenemos? Y dice: más que vencedores es el título. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quedémonos hasta ahí. En el nivel número 2, entonces, después de ser herederos y coherederos con Cristo, ¿cuántos son herederos y coherederos con Cristo? Entonces usted ya está guiado por el Espíritu, con el Espíritu de usted, libre de todo temor y libre de toda esclavitud. Entonces, cuando usted ya está en esa dimensión, en la fase 1, en el nivel 1, entonces usted puede hacerse esta interrogante. Y sabemos que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito y a los que son llamados para con Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, entonces lo que sucede es que si me quitan del trabajo, que si te diagnostican una enfermedad, que si la muerte llega a tu casa, que si un árbol de Conacaste pasta cerca tuyo y puedes hasta morir, que si pasa una bala y entra uno de tus cuerpos y te deja mal, que si tu padre te deja y tu madre te deja, que si construyes una casa y un huracán se la lleva, un huracán financiero se la lleva. El que es más que vencedor, con su espíritu dentro de él, lo que clama es Abba Padre, clamando Abba Padre, y puede entender en este segundo nivel que él es más que vencedor. Entonces las vendas de sus ojos se abren y entonces es el espíritu que le explica y le dice: mira, te quité este carro porque te ibas a matar más adelante. Te quité esta moto porque más adelante ibas a tener un accidente. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Te quité a tu hijo porque tú eras una idólatra o eras un idólatra. Maté e hice esto, hice lo otro porque tú no estabas dándome el primer lugar. Mira, se te quita las vendas de los ojos y dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Te quité tu changarrito, te quité tu trabajo, te quité tus posibilidades para que entiendas que yo soy el todopoderoso, que yo soy el que debo adoración, que yo debo ser el centro en tu vida, y te quito todo. Y entonces el creyente entiende que es un más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces ahí el creyente entiende que hay un ajedrez arriba de él, jugando y poniendo sus posiciones. Y para los que aman a Dios, todas, y cuando dice todas, incluye cosas buenas y cosas malas. Cuando habla de todas, incluye cosas desastrosas, catástrofes y no catástrofes. Cuando habla para bien, incluye
ascensos dentro del trabajo. Cuando habla de todas, incluye el tener un matrimonio estable. Cuando habla para bien, cuando habla de todas, habla de todas las situaciones que un creyente con el Espíritu de Dios dentro de él vive en esta tierra. Y cuando el creyente entiende de que todo sirve para bien, esa persona vive tranquila y plena, sabiendo que él es más que vencedor en Cristo Jesús. Llego una vez, después de atender a un cliente, el cliente me pegó una alzada de voz, y llego a casa y le digo, y me pregunta a mi mami, me dice, ¿cómo te fue? Y yo como con esas veces que uno, cuando el bichito se cae y todos le preguntan, ¿te caíste? ¿Te dolió? Y uno se queda así como, lógicamente me dolió. Entonces venía yo sobándome porque no soy tan valiente. Y me dice, y le digo, no, me rechazó y no se dio el negocio. Y me dijo mi mamá, no te preocupes, algo mejor va a salir. En ese momento yo no tenía ese versículo de entender de que todas las cosas para este cabezón ayudan para bien. 2 meses tuvieron que pasar cuando un cliente nuevo apareció. Entonces, como yo estaba resentido, le tuve que subir el precio al volado que estaba vendiendo. Entonces lo puse más caro. Entonces, cuando lo vendí, lo terminé vendiendo 2 meses después, más caro. Y ahí entendí que aquello no era para mí y que esta bendición era mía, y que todas las cosas para los hijos de Dios ayudan para bien. Las pérdidas para los impíos son pérdidas, pero las pérdidas para los creyentes es Dios que las torna, es Dios que las cambia para bien. Yo no sé qué es lo que tú hayas perdido, yo no sé qué es lo que tú estés pasando, yo no sé cuál ha sido la pérdida. Probablemente tu novia o novio te dijo, ya no quiero contigo. Y tú te has decepcionado y dices, ¿para dónde le hago si el tren ya hace rato pasó? Pero quiero decirte que probablemente, como dice mi papá, ese peludo no era el tuyo. Dios tendrá otro peludo mejor, tal vez rubio o surfero como los que están cayendo ahorita. Pero todas las cosas para el creyente ayudan para bien. No hay nada de lo que te suceda. Quiero que te quede claro en el nivel número 2. Si tú eres más que vencedor, no hay nada que acontezca que no esté bajo la voluntad de nuestro Padre. Y no hay nada que acontezca arriba en la tierra y debajo de la tierra que el Señor no lo revierta para bien, para los hijos de Dios, para aquellos que hemos sido guiados por el Espíritu, y que en el Espíritu podemos decir, Abba, Padre. Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Y va subiéndose el avioncito, nivel número 3. Más que vencedor. Y no para todo esto para el creyente. Y en todos esos versículos hay toda una defensa doctrinal del apóstol Pablo en lo que tiene que ver con la doctrina de la elección incondicional. Y da toda una cronología desde cómo el Señor elige al hombre y no el hombre es elegido. No es el hombre quien elige a Dios. Y el apóstol Pablo da todo eso dando una línea desde a los que conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que los llamó, los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces, en todo eso, el apóstol quiere que quede claro que quien eligió al hombre fue Dios. Porque Él fue quien nos conoció, Él fue quien nos predestinó para salvación, y Él fue quien nos llamó, Él fue quien nos justificó, y Él fue quien nos glorificará. Ahora bien, número 3. Entonces leamos el 31.
¿Estamos todos ahí? Romanos 8:31, nivel número 3. Y ahora viene una pregunta bien osada, bien, como dicen, se oye bien fuerte esta pregunta. En el 31, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nivel número 3, quedémonos hasta ahí con ese versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en el nivel número 3, el creyente que es más que vencedor, primero, ya fue guiado por el Espíritu de adopción que dice Abba Padre ya está en él. El espíritu de temor ha sido relegado. Y cuando el espíritu de temor ha sido relegado, él ya es capaz de entender las situaciones que le suceden en su vida. Una esterilidad en una mujer. Muchos, y hasta en el Antiguo Testamento, destinaban a las mujeres como una mujer que no gozaba del favor de Dios. Pero una esterilidad para un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios puede entender de que es un propósito y algo grande Dios tiene para con tu vida. Cuando ya esa persona logra entender de que es Él el que está moviendo el ajedrez en nuestras vidas y que todas las cosas para los hijos de Dios ayudan para bien, entonces, en el nivel número 3, la persona entonces levanta el pecho, levanta el avión y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ese creyente que ya ha asimilado y ya logra entender y que sabe que Él es más que vencedor en Cristo de Jesús, entonces ya se le siente un poco de arrogancia. Porque ese creyente ya dice mentalmente dentro de él, ¿cómo es esto que me van a mí intimidar las tinieblas? Y aquí hay mujeres de fe que cuando llega en la noticia del teléfono que es con usted, que es la renta, hay mujeres de fe que se paran y dice, ¿cómo es que el diablo va a doblegar a un hijo de Dios? Y hay personas que cuando viene la enfermedad, que cuando viene la situación adversa, que cuando tienen al Goliat enfrente de sus narices, hay personas osadas como David que dicen, ¿cómo es esto que Goliat va a levantarse si es un incircunciso contra los escuadrones del Dios viviente? Entonces hay personas que están en el nivel 3 de más que vencedor, que tienen la fe, tienen el espíritu de adopción, tienen al lado y afuera el temor y dicen, mi competidor es mejor que yo, tiene más experiencia, tiene ese puesto por más tiempo que yo. Por ende, todas las apuestas dan a que ella va a quedar en el puesto. Pero ese creyente que le ha creído a Dios y no a los hombres, ese creyente que lee Romanos y que se apropia de eso y que su mente está llena del espíritu de adopción, entonces ese creyente ensancha su fe y dice, si yo y mi casa soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces lo dice y lo repite. No le da miedo decirlo, sino que lo dice y lo repite. Y dice, si yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, y si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Entonces se le vienen los versículos que dicen, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque Dios estará confiado eternamente conmigo. Denles ofrenda de palmas a Dios. Entonces, ¿quién diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y repitámoslo todos juntos. Si Dios es con nosotros, ¿quién
contra nosotros? Y repitamos una vez más: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora personalícelo y dígale: si Dios está conmigo, ¿qué diablo, qué situación, qué problema es contra mí? Si Dios está conmigo, no hay nadie, no hay nada que pueda estar con un hijo que es más que vencedor en Cristo Jesús. Nivel 4, leámoslo en el siguiente. (32) dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Quedémonos hasta ahí, nivel 4 del más que vencedor. Ya tenemos claro que Dios está con nosotros. Ya tenemos claro que tenemos el Espíritu guiado y el Espíritu de adopción dentro de nosotros. Y ya tenemos claro que nuestro espíritu clama y dice: Abba, Padre, y el temor es a un lado. Y ese más que vencedor en el nivel número 4 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y lo que el apóstol Pablo quiere hacerles ver a los romanos es lo siguiente: de que lo más caro ya había sido entregado. Y lo que Dios quiere hacer y quiere mostrarte, y el Espíritu Santo quiere que abras tus ojos y abras tu mente, el entendimiento, es lo siguiente: el pago más alto ya fue cancelado. Y los menitos, diga conmigo, los menitos, eso es lo que queda. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente: los creyentes dentro de la tierra nos angustiamos y nos emproblemamos, nos sale caspa, nos sale estrés por los menitos, no por lo mayor. Nos emproblemamos, nos angustiamos por el qué comer, por el qué vestir. Nos angustiamos por lo que va a suceder, que viene una nueva pandemia, que viene una nueva situación, que viene una nueva cosa. Nos angustiamos porque nuestros hijos, porque no tenemos el recurso para darle el estudio a nuestros hijos. Nos angustiamos porque se nos pinchó la llanta. Imagínense nuestras angustias. Nos angustiamos porque íbamos en la calle y íbamos a quedar varados en algún lugar y algo nos puede suceder. Si para el creyente en el más que vencedor nos roben, no suceda lo que suceda, para el creyente todas las cosas les ayudan para bien. Ahora bien, si lo mayor fue dado, ¿qué es lo menor? Si lo grande ya se dio, lo más preciado ya se dio, ya resta los menitos. ¿Y qué es los menitos? Lo que le estamos llorando, lo que le estamos diciendo: Señor, bendice este negocio, Señor, haz esto, otro. Ya fue entregado el unigénito Hijo de Dios para salvación de nuestras vidas. El Padre ya se despojó de lo más caro. El Padre ya entregó a su Hijo para esos hijos, para esos que son más que vencedores, para que nosotros seamos más que vencedores. Y de cierto os digo, dijo el Señor en 2 ocasiones. Cuando dice de cierto es como enfatizando, como reafirmando que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y dice Juan 14: y todo, diga conmigo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre sea glorificado. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré,
Dice Juan, capítulo 14, versículo 12. ¿Cuántos creen a esa palabra? Todo lo que pidieres al Padre creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Y eso incluye mis necesidades, incluyen tus necesidades. Y eso incluye las necesidades de la obra de Dios, incluyen las necesidades de la obra de Dios. Y eso incluye las necesidades de orar por el perdido, eso incluye las necesidades de orar por el perdido. Porque lo grande ya fue dado, porque lo más preciado ya fue enviado, porque lo más caro ya fue pagado, porque lo más caro ya fue despojado. Ahora nos falta lo menito, ahora solo nos falta creerle al Padre, pedirle al Padre en el nombre del Hijo. Y aquellos que son más que vencedores, que creen en Jesús, que creen en su palabra, que creen en lo que dice Romanos, que creen en lo que dice Juan, le piden al Padre y se aferran y le dice: tú dijiste en tu palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre y creyendo, lo recibiríamos. Y yo en esta hora pido al Padre creyendo en el nombre del Hijo, y es ahí cuando se desatan los cielos, se abren las ventanas de los cielos, fluye desde arriba, y los hijos de Dios, los que son más que vencedores, empiezan a recibir las bendiciones del Padre para con los hijos, aquellos que tienen el espíritu de adopción que dice: Abba, Padre. Nivel número 4 de más que vencedor en Cristo Jesús. Nivel número 5. Y esto nos pone un poco arrogantes. 33. Romanos 8:33. ¿Lo tenemos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y leamos el 36 de una sola vez. 34. ¿Y quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que murió, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quedémonos hasta ahí. El creyente que es más que vencedor en el nivel número 5, no sé cuál sería la palabra, pero es inacusable. No sé si es así, no sé si me equivoco, usted me corregirá. Lo que significa y lo que quiere decir es lo siguiente: que nadie le puede atribuir una responsabilidad de ningún delito. ¿Cuántos se sienten especiales con eso? Si usted ya robó, y si usted ya mató, y si nosotros ya estábamos condenados para muerte, y a los más que vencedores el Señor nos pone en una posición que nadie nos puede señalar. Si éramos, dice la Biblia, lo peor del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que se creen mucho. Y resulta que ya mi vecina no puede decir: allá va la vieja hermana, ahora dice que es la ex chambrosa. Ya no nos puede acusar, aunque hayamos sido las chambrosas. Ya no nos pueden acusar de chambrosos. Ya no nos pueden acusar de decir: allá va la que provocó el divorcio del pasaje número 8. Ya nadie nos puede acusar a los que somos más que vencedores. Ya nadie nos puede atribuir ningún delito. Ya nadie nos puede responsabilizar en el nivel número 5. Y en el nivel número 6, nadie, si no nos pueden acusar. En una ocasión el apóstol Pablo lo estaban garroteando, y él responsable de Roma, cuando le dijeron de que Pablo era un romano y que lo habían encarcelado sin el debido proceso, se lavaron las manos y fue como: la regamos. Si a ti nadie te puede llevar a ningún proceso, nadie te puede llevar a ningún juzgado, entonces nadie te puede acusar. Y como nadie te puede acusar,
Por ende, nadie te puede condenar tampoco. ¿Qué te parece ese privilegio? Y como nadie te puede señalar de que fuiste el matarife, porque quien señala con un dedo se apunta como con 4 o 5, ¿sí? Porque no hay justo ni siquiera uno. Y como nadie te puede señalar, entonces nadie te puede condenar. Entonces, me decía un muchacho, la justicia me ha dejado libre, pero la pandilla anda detrás de mí y me han destinado para matar. La justicia lo dejó libre, pero la pandilla anda detrás de él. Pero nadie puede condenar y nadie absolutamente puede acusarnos. Entonces, como nadie nos acusa, somos pecadores, nadie nos acusa, no hay fiscalía que nos acuse, no hay juez que nos condene, entonces nosotros salimos cheles. Entonces somos más que vencedores en Cristo. Entonces estamos cheles. Entonces estamos cheles y como dicen, tenemos la puerta abierta, como somos más que vencedores en el nivel número 5 y 6. Entonces vámonos al Surf City y vámonos al pecado. Entonces viene Pablo y contesta lo siguiente: de ninguna manera, ni porque nadie te pueda acusar, ni porque nadie te pueda condenar, no tenemos libertad para el pecado. Porque Pablo dice, porque somos muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para el bautismo, en fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que todos ya no sirvamos más al pecado, dice Romanos capítulo 6. Entonces, en el nivel número 5, número 6, para todos aquellos que se sienten como el pecho inflado y dicen, entonces, si nadie me puede acusar, si nadie me puede condenar, entonces el apóstol nos dice, de ninguna manera. La ley, cuando sobreabundó, cuando abundó el pecado, porque la ley entró y se marcó el pecado en el hombre, entonces en ese mismo momento también sobreabundó la gracia. Y cuando sobreabundó la gracia, también abundó Cristo en la misericordia con los hijos de Dios. Así es que vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Entonces, en el nivel número 5 y en el nivel número 6, nadie nos puede acusar porque somos más que vencedores. Nadie nos puede condenar porque somos más que vencedores. Pero esto pareciera que es un chaleco el que tenemos usted y yo. Yo cuando estoy viendo esto es como que, y entonces soy Robocop. Así como se recuerdan que Robocop iba caminando y le tiraban balas y Robocop salía. Entonces somos Robocop, usted y yo. Pareciera que tenemos un antibalas. Pareciera de que nada nos puede tocar. Pareciera que si el espíritu de adopción está en mí y dice Abba Padre, y si en mi vida hay circunstancias negativas o malas y el que está arriba hace un ajedrez para vertirlas para bien, entonces, ¿qué situación hay en mí? Si me gradúo, el Señor lo revierte para bien. Si no me gradúo, también lo revierte para bien. Si me dan el empleo, el Señor lo revierte para bien. Y si no me dan el empleo, también el Señor lo revierte para bien. Si tengo problemas,
entiendo de que lo mayor ya se dio y lo menitos es lo que me falta, y solo tengo una fórmula mágica que digo: Padre que estás en los cielos, tú dijiste que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en tu nombre, lo recibiremos. Entonces, ¿qué nos hace falta a usted y a mí en esta tarde? Si somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y termino con el nivel número 7, que es el que eriza y es el que lo cachetea muy fuerte a uno, como diciéndole: papito, ubíquese. Leámoslo en el 35. ¿Lo tenemos todos? Romanos 8:35. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Y vienen 7 situaciones: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El 37. Antes, en todas estas cosas, somos, como dice, más que vencedores. Repitámoslo todos: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo a los romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nivel número, diga conmigo, 7. Nivel número 7 del más que vencedor. Nada nos puede separar. La separación es el significado de dejar de estar en contacto o cerca de alguien. Entonces, nadie me puede separar a mí de estar en contacto, de estar en cercanía, de estar en armonía con Dios. Nada ni nadie. Ahora, quiero que usted ponga nota en esto. Nada ni nadie nos puede separar del amor, no del amor que yo le tengo a Dios, porque el amor que yo le tengo a Dios es efímero, es fugaz, y como lo aprendimos el día jueves, es un amor estorge, es decir, un amor que no tiene validez. Es un amor en niveles emocionales. Pero el apóstol Pablo a los romanos habla de un amor que no viene del Hijo hacia el Padre, sino que viene del Padre hacia el Hijo. Entonces es un amor direccional, descendente, de arriba hacia abajo, del Padre al Hijo, del cielo a la tierra. Entonces ese amor que viene de arriba para mí, de ese amor nadie me puede hacer a un lado. Nadie me puede separar de ese amor. Yo le hago a usted la pregunta: ¿habrá algo que su hijo pueda hacer como madre para que usted deje de amar a su hijo? No hay nada, no hay maldad que su hijo pueda hacer para que usted lo deje de amar. Su hijo siempre va a ser su hijo y usted va a ser siempre amar a sus hijos. El mismo ejemplo es del Padre. El Padre, el amor que tiene para con el Padre no es una decisión del Hijo para con el Padre. Es una decisión del Padre para con el Hijo. Teniendo en claro de que ese amor es direccional, descendente de arriba hacia abajo, entonces entendemos que nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y ahí en este séptimo nivel es que realmente entramos en esferas de más que vencedores. Y vienen circunstancias, y vienen tribulaciones, y vienen problemas a la vida. Y vienen tribulaciones,
vienen angustias, vienen persecuciones, vienen hambres, vienen desnudez, vienen peligros, vienen espadas, viene una situación, viene lo que sea en nuestras vidas. Y es por eso que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel con nosotros. A pesar de que usted se vaya 10 años, 5 años de la iglesia, Él permanece fiel por contigo. Y a pesar de que te pusieron la pistola y estuvieron a punto de matarte, Él permanece fiel contigo. Y a pesar de que fuimos infieles, Él permanece fiel con nosotros, porque no hay circunstancia, no hay situación, no hay problema, no hay nada que te pueda separar del amor en Cristo Jesús para con tu vida. Entonces vienen todas las tribulaciones, las angustias, vienen los problemas, y somos nosotros los que nos afligimos. Vienen las enfermedades, vienen las amenazas, y es cierto, somos seres humanos que nos afligimos como se afligieron los discípulos cuando llegó la tormenta, que no se dieron cuenta que estaba Jesús en su barca. Pero cuando uno sabe que uno es más que vencedor, ¿cuántos más que vencedor hay aquí en esta tarde? Cuando uno sabe que el espíritu de adopción está en nosotros, entonces uno ve las tribulaciones, entonces uno ve las angustias, entonces uno ve las persecuciones, entonces uno se saca las bolsitas y no anda para el pasaje, y uno no anda sin un nada, y uno dice: en lo poco o en lo mucho voy a estar. Yo sé que el amor del Padre no hay nada que me pueda separar. Se sube, se monta al bus, se monta en un buey, se monta en un camión, camina, le pide ray, hace lo que sea, pero él vive pleno, vive feliz, porque no hay nada que lo pueda separar. El dinero, el dinero, la desnudez, las angustias, nada lo puede separar del amor de Cristo Jesús. Y en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, no porque seamos fuertes, y no porque podamos hacerlo, y no porque seamos atrevidos como lo hizo Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pero no era Pedro, sino que era la fe en Jesús de que lo hizo caminar sobre esas aguas. No somos nosotros los que somos más que vencedores, nosotros no, sino que es el amor del Padre para con nosotros que nos hace más que vencedores. Y en la parte 2 del número 7 dice: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nivel número 7, los que somos más que vencedores entendemos que ni nuestro propio pecado nos puede separar cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Qué te parece eso? Es tanto el amor del Padre que pudiste haber fallado, pudiste haberte enlodado, pudiste haber pecado. Te ama tanto el Señor, entiende esto, te ama tanto Dios que pudiste haber pecado, pudiste haber hecho lo que quisiste con tu vida, pero si regresas arrepentido, el amor del Padre puede más que eso, y Él te recibe con los brazos abiertos. Y el amor del Padre puede más que otra cosa, y en ese momento te conviertes en más que vencedor en Cristo Jesús. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Y ni la misma muerte nos puede separar. Porque, como dijo el apóstol Pablo, y en un abrir y cerrar de ojos, cuando al final trompeta venga, los que estemos muertos, los que están muertos resucitarán de sus tumbas. Los que estemos vivos, refiriéndose a él mismo,
seremos transformados y en un abrir y en un cerrar de ojos volaremos con Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor del Padre para con los hijos. ¿Cuántos se alegran por eso? Y la gran pregunta es, ¿cómo puedo mantener todos estos 7 niveles del más que vencedor? ¿Cómo puedo vivir en estas dimensiones? Cuando leemos todo eso en Romanos, nos asusta saber todo el poder que tenemos como hijos de Dios. Y cualquiera pudiera elevarse. Y cualquiera pudiera decir, si soy un Superman, nadie me puede acusar, nadie me puede condenar. Entonces démosle. ¿Y cómo puedo vivir en estos 7 niveles de un más que vencedor? La respuesta lo da el apóstol en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Abra su Biblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Y dice, vivir en el Espíritu. Dios pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre él, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han sido crucificados en la carne con sus pasiones y con sus deseos. La solución para vivir, para lograr estos 7 niveles del más que vencedor es fácil y es sencillo. El nivel número 1, dijimos, la base de un edificio es la base del Espíritu. No pueden haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. No podemos llegar a ver las cosas. Y es por eso que muchas veces, cuando vienen los problemas en nuestras vidas, no podemos ver lo bueno de los problemas. Y es por eso que cuando vienen las angustias, cuando vienen las amenazas y cuando vienen las situaciones, no podemos ver lo bueno de la amenaza y lo bueno del problema. Porque nuestro espíritu no está conectado con el del Padre. Porque no estamos bajo la base del Espíritu. Y es por eso que hay cristianos que están temblando del miedo. Y es por eso que hay cristianos que le creen más a las noticias que a la Biblia. Y es por eso que hay cristianos que no viven vidas plenas. Por eso es que no van, como dice la Biblia, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero para que usted y yo podamos accesar a todos estos niveles de más que vencedor, la clave nos lo deja el apóstol en Gálatas, dejando por un lado los placeres, dejando por un lado las pasiones desordenadas, dejando por un lado la lascivia, la idolatría, la fornicación, la avaricia, la envidia y el odio y la amargura, y entrando en las dimensiones del Espíritu, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad
y cuando nosotros entendamos que es por el Espíritu, entonces vamos como la luz de la aurora que va en aumento, y es ahí cuando el creyente pasa a ser un creyente más que vencedor en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Cerremos nuestros ojos ahí en nuestros lugares.